Hace 3 años se venían las semifinales. Obvio, estamos en modo mundial y seguimos recordando Qatar. Hola, ¿qué tal amigos de Deportes de Gran Porte? Bienvenidos una vez más a este diciembre especial, el último diciembre previo al próximo Mundial 2026, en el que hemos repasado algunos hitos del Mundial Qatarí que está cumpliendo sus 3 años. Y ahora que ya se sorteó Norteamérica 26, con todo el planeta en modo mundial por la creciente expectativa, no podía ser de otra manera a menos de 6 meses ya de una nueva gran cita. Y en el Mundial Árabe, el de la fecha inédita, hace exactamente 3 años, estábamos a punto de vivir uno de los momentos más intensos, emotivos y recordados, las semifinales. Hace exactamente 3 años estábamos a un día del primer partido semifinal. Suscríbete a nuestro canal, hacé clic en la campanita para las notificaciones, recordá que es absolutamente gratuito, de esa manera no te vas a perder nada. Y nosotros seguiremos trayéndote recuerdos emotivos de todo el deporte y obviamente que seguiremos estando en modo mundial en esto que resta hasta junio de 2026. Pues bien, para entender lo que se vivía en aquellos días 12, 13 y 14 de diciembre, hay que retroceder apenas un poquito más, a los cuartos de final jugados entre el 9 y el 10. Porque en esas 48 horas el Mundial explotó emocionalmente y, de alguna manera, se reconfiguró por completo. Ya en el primer enfrentamiento de cuartos de final, aquel 9 de diciembre de 2022, todo fue una montaña rusa deportiva. Porque, inesperadamente, para una gran mayoría, cayó Brasil. Sí, uno de los grandes candidatos y no solo por historia. A manos de Croacia, ese equipo por momentos indestructible que lo llevó a la prórroga in extremis y lo eliminó por penales. Recordemos, 0-0 en los 90 minutos. Brasil que se adelanta en el marcador por intermedio de Neymar en el minuto 106, esto es, en el primer minuto de descuento del primer tiempo de la prórroga, y Petković que lo empata a 3 minutos de cumplirse los 120. Derrota con impacto global. Desde las lágrimas de Ney, el silencio de todo Brasil y la truncada idea de una posible semifinal frente a Argentina, reeditando quizás el mayor clásico mundial de selecciones y en una instancia inédita hasta ese momento, como lo serían las semifinales. Ese mismo día, horas más tarde, Argentina y Países Bajos protagonizaron un partido con mucho de épica, de esos que se convierten en tatuajes, del 2-0 a favor de los albicelestes al 2-2 definitivo en los 90, de la tensión máxima en un alargue sin goles a la tanda de penales, de los cruces con Van Gaal a Messi sacando a relucir toda su personalidad de líder, del andá pa' allá bobo, de un país paralizado al estallido cuando apareció Dibu Martínez. Fue una verdadera catarsis colectiva. Argentina se convertía en la selección con más victorias por penales en la historia de los mundiales, con 5 hasta ese momento. Después debería sumarse la final con Francia para totalizar 6. Y sin Brasil en el horizonte, la sensación, el elijo creer y la canción Muchachos sonando más fuerte que nunca. Llegamos al 10 de diciembre, un día después, en el que continuó el terremoto futbolero. Marruecos eliminó a Portugal y dejó el otro recordado llanto del certamen, el de CR7, en el que, para muchos, y quizás también para él mismo, podía llegar a ser
su último partido mundialista, cosa que en definitiva sabemos que no será así, al menos en los papeles previos a 2026, a menos de 6 meses del Mundial. Marruecos no solo hacía historia, sino que tocaba un espacio, un lugar que nunca antes una selección africana ni árabe había logrado: llegar a semifinales. Y en el cierre de esa jornada, en duelo europeo, Francia eliminó a Inglaterra en un partido muy táctico y mental. Los franceses, también recordemos, llegaron al Mundial con bajas de todo tipo: Benzema, Pogba, Kanté, entre algunos otros, pero aún así se mostraban como un equipo altamente peligroso, con un Mbappé intratable junto a jóvenes que garantizaban la continuidad. Nuevamente afuera una Inglaterra que podía haber hecho algo más. De Argentina y Francia se esperaba. Con Marruecos y Croacia la historia era bien distinta, en un torneo que en apenas 2 días había perdido a Brasil, a Portugal y a esa Inglaterra que estaba 50 y 50 con los campeones mundiales de 2018. Los 4 con historias bien diferentes, pero con el hambre que da llegar tan cerca de lo máximo. Argentina, el equipo que crecía a partir del sufrimiento desde el mismísimo primer día de la Copa. El que llegaba a la semifinal con el envión emocional más grande del torneo. El choque con Países Bajos había sido terapéutico, catártico, hasta moldeador. Messi como líder total y brillando en modo Kempes y Maradona, los 3 números 10 campeones del mundo con Argentina. Otamendi en modo Pasarela y Ruggeri, los 3 con el mismo número 19 en el dorsal. Enzo y Julián dando que hablar, como figuras indiscutidas y también imprevistas, y el Dibu Martínez convertido en símbolo, como el Pato Fillol. Del otro lado estaba Croacia, el rival del 13 de diciembre, un equipo que tenía una especie de pacto sobrenatural con los alargues. Entre 2018 y 2022 habían jugado 6 partidos de eliminación directa y en 5 se fueron a la prórroga y los ganaron a los 5, con 4 de ellos por penales, muy cerca en la estadística de Argentina, pero en mucho menos tiempo. No era solo resistencia, era fútbol inteligente, con Luka Modric, que seguía manejando los hilos, y con su propio héroe para los penales, Livakovic. Croacia llegaba con una clase magistral de supervivencia. Francia era el campeón vigente, el que rompió una maldición. ¿Cuál era esa maldición? Francia fue el primer campeón defensor en llegar a semifinales del Mundial siguiente desde Brasil en el período 1994-98, una racha de 24 años. Tal era la dimensión de su logro. Era un equipo quirúrgico, no siempre brillante, pero sí efectivo, un plantel con personalidad, con jerarquía y con individualidades de temer, a pesar de las bajas con las que llegó a la cita. ¿Y qué decir de Marruecos que no hayamos dicho ya aquí mismo en el canal? La sensación del torneo desde lo que no estaba previsto en los papeles previos. También con su arquero siendo determinante en los penales, pero no solo allí. Entre Bono y su defensa habían logrado otra cosa impactante. Apenas habían recibido un gol en toda la Copa y había sido en contra. Dejaron afuera España y Portugal en apenas 4 días y se convirtieron en el equipo que más simpatía global generó. Tenían medio continente africano y casi todo el mundo árabe detrás, en el aliento. Se subieron al tren de la historia hace 3 años y no da la sensación de que quieran bajarse.
Entonces, estábamos hace 3 años exactamente a un día de Argentina-Croacia, una especie de revancha del partido de fase de grupos de 2018, y a 2 días de Francia-Marruecos, el partido de los equipos que mejor representan el extranjerismo que se ha hecho habitual en el fútbol. Hoy, con el próximo Mundial a la vuelta de la esquina, estos aniversarios son el último puente emocional que nos conecta con Qatar en la previa del siguiente. Los últimos recuerdos antes de entrar de lleno en 2026. Y mirar para atrás estos días nos recuerda por qué ese torneo marcó a tanta gente. Porque fue intenso, dramático, emotivo, y porque nos hizo sentir cosas que todavía hoy, 3 años después, vuelven en la memoria como si hubieran sucedido ayer. Gracias por estar allí del otro lado. Contanos en los comentarios qué es lo que más recordás del último Mundial, y obviamente nos reencontramos, como siempre, en nuestro próximo video. Esto fue Deportes de Gran Porte.